Amigos, amigas, muchos se han preguntado en qué invertir, a qué se pueden dedicar, qué es el futuro. Y pensamos en el petróleo, en la inteligencia artificial, en energía, en muchas cosas. Pero ninguno de ustedes va a poder sobrevivir en este mundo si no nos alimentamos. Y nada mejor que hablar de innovación en alimentos para crear nuestro futuro. Y por eso me da un gusto enorme tener aquí a Beatriz Jacoste, traída desde España en especial. Sí, ella es la CEO de KM0, una empresa de innovación alimenticia. A ver, yo entro directo al grano aquí en esto. Dime algo. Todos pensamos en innovación, en alimentos, y pensamos en laboratorios, y nos imaginamos a la gente jugando con todo esto. Pero eso, ¿cómo me impacta a mí en mi mesa, en mi canasta, en mi comida? Bueno, primero, para mí el futuro de la alimentación es muy parecido a lo que comemos hoy en día, que muchas veces pensamos en el futuro y nos vienen a la cabeza cosas rarísimas, ¿no? Pero para mí el futuro será comer pues lo que me ponía mi abuela en la mesa. Lo que sí que va a tener que pasar es que vamos a tener que innovar en cómo producimos y distribuimos esos alimentos, pero no quiere decir que vaya a cambiar lo que nos encontramos como consumidor en el plato. Lo que nosotros hacemos es estudiar pues, cuáles son los catalizadores del cambio, qué está pasando con la industria alimentaria, con las personas y cómo podemos hacer para seguir comiendo comida muy rica, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa a todos al final. Oye, dijiste algo muy importante. Muchos piensan que innovar es la pastillita y a ver qué alimento nuevo creo y todo, y sale toda la parte esta orgánica de hay que regresar a lo natural. No, también eso es innovar, cómo llegar a eso, pero como tú lo dijiste, la parte alrededor de todo lo que implica los alimentos, que no nada más es lo que comemos. Dime, para muchos innovar quiere decir crear algo premium, crear un alimento diferente. ¿Es eso en especial? ¿Es la otra parte? ¿Qué es innovar en todo ese sentido? Directamente, ¿en qué puedo invertir en eso? Para nosotros innovar es garantizar ese suministro de buenos alimentos para todos. Dime algo. Cuando estoy innovando, se vuelve muy caro. Cuando empiezas a pensar en suministro o en productos y en todo esto, se puede democratizar, se puede hacer que la gente reciba estos alimentos innovados o mejorados o más nutritivos a un precio accesible para todos. Absolutamente, ese es nuestro deber. ¿Cómo hacemos para que los buenos alimentos sean accesibles para todos? Es evidente que en una fase inicial de la innovación, la tecnología, los costes sean muy caros, pero esto ocurre con cualquier tecnología que nos imaginemos y por eso conviene que estos emprendedores que arrancan con su innovación, pues que se posicionen en esos sectores más premium en una fase inicial, porque van a tener costes altísimos, pero luego hay una curva, como sabemos, de la innovación que lo hace luego pues, más escalable y más accesible para todos. Además, yo creo que hay cada vez más inversión que está facilitando que ese periodo, ¿no? de aprendizaje, de incorporación de tecnología, se haga más rápidamente. Dime algo. Cuando estamos con todo esto, estamos hablando hace rato de tendencias en España, en Europa, en México, que son diferentes costumbres o diferentes approach. ¿Cómo ves en México esta parte de innovación? Porque muchos pensamos, yo tengo mi negocio, ya te lo dije, de chilaquiles en las esquinas. ¿Qué hacemos para innovar ahí? ¿Qué hacen ustedes? ¿O cómo se puede implementar directamente a México? ¿O es lo mismo que en Europa? ¿O cómo se juega? Hay que fijarse en cuáles son los catalizadores del cambio. No hay que innovar por innovar, que eso es el error que hemos cometido en estos últimos años. Hemos mirado a qué tecnologías teníamos disponibles, hemos usado todo y hemos lanzado al mercado productos extrañísimos y no han funcionado, evidentemente. Los superalimentos. Bueno, superalimentos son muchos de los que ya comíamos antes, ¿no? El aguacate es un superalimento y se lleva comiendo pues, miles de años. Como mexicano también, compren aguacates. Ya viene el Super Bowl dentro de unos meses, así que váyanse preparando.
Pues como decía, hay cosas que están cambiando, que no podemos evitar, como pues es la crisis y cambios geopolíticos que nos hacen ser muy dependientes del exterior, de relaciones con otros países que son impredecibles. De hecho, me sorprendió saber que el 75% de maíz que se consume en México es importado. Y esto es un dato absurdo, ¿no? Si vemos la riqueza y el potencial de biodiversidad y de gastronomía que tiene México. Entonces creo que es un momento de crisis y de reto, pero que un momento también de realismo, de entender hacia dónde hay que innovar. Y hay que aplicarlo diferente en cada país. Entender perfectamente cuál es la realidad del país, o ya vivimos en un mundo global y tienes que pensar globalmente. Pues lo llaman glocal, ¿no? Entender cuáles son esas innovaciones globales, cuáles son esas tendencias y cambios. Por ejemplo, el acceso a alimentos. ¿Cómo vamos a alimentar a 10.000 millones de personas? O como decía, esos cambios geopolíticos o cómo la alimentación está afectándonos a nivel salud, que me sorprendió también ver que más del 70% de población en México tiene sobrepeso, y esto implica que hay muchas enfermedades relacionadas con la dieta que afecta incluso a las poblaciones más vulnerables, a los niños, y mucho es el resultado de ese esfuerzo que ha hecho la industria por lanzar calorías al mundo, pero ahora se tiene que replantear cómo hago para no solo lanzar calorías, sino nutrición al mundo. Estamos en esa transformación y muy importante, usando cada vez menos recursos naturales, que de esto vamos a hablar mucho. Oye, justamente de eso, ¿hacia qué va? Porque antes pensabas en innovación en los cultivos, si le ponías otro tipo de goteo, si les inyectabas algo, si hacías injertos. Después piensas también en innovación en el proceso de producción o de procesar estos alimentos. Posteriormente pensabas en empaques, ¿sí? Y en duración, y qué le agregabas para tener mejor sabor o conservarlos más, o N cantidad de cosas que está dentro de la parte de food tech. Y ahora también la parte de distribución. ¿Hacia dónde hay que mirar? Porque hablaste de algo muy importante. El mundo está también viendo toda la parte de desperdicio, de maltrato del medio ambiente. ¿Hacia dónde hay que mirar? Pensando en un futuro, ¿hacia qué tendríamos que verlo? Para simplificarlo mucho, hay que fijarse en tres vértices. Uno sería la salud de las personas, cómo hacemos para mejorar esos productos que están en el mercado y hacer que sean más accesibles, es decir, cómo acabamos con el hambre, cómo acabamos con la inseguridad alimentaria, que el hambre muchas veces tiene un aspecto más bien de obesidad, y la obesidad y la pobreza están, por desgracia, súper vinculadas. Así que ese eje de cómo garantizamos que la alimentación sea longevidad, vida, energía, salud y también disfrute, ese será súper importante, la reformulación de estos productos. Segundo eje, cómo gestionamos mejor los recursos naturales, que cada vez tenemos menos. En México se habla muchísimo del agua. Se usa el 70% de agua dulce para producción de alimentos, y sin embargo hay personas que no tienen acceso a suficiente agua dulce. Y aún no hemos inventado agua de forma artificial. Entonces ya tenemos un sistema israelí que condensa agua y te produce, condensa el aire y te produce agua, por ejemplo, y varias otras cosas más. Sí, pero tendremos a gran escala que gestionarlo, este recurso tan preciado, de forma más eficiente. Mirar también a los suelos, a la salud del suelo. Hemos perdido un 50% de suelos disponibles para cultivar nuestros alimentos, pues relacionado con el monocultivo, los fertilizantes, los pesticidas, el maltrato que se ha dado al suelo, muy relacionado con qué alimentos hemos producido para la exportación, y no mirando hacia cuál era el consumo local, pues también va a ser otro de los grandes ejes, ¿no? La microbiología del suelo y todos estos temas que a mí me apasionan. Y el último eje, y súper importante, que se habla de momento poco, es el relevo generacional en el campo y en la industria. Es decir, cómo hacemos que las personas quieran seguir trabajando el campo, cómo hacemos que haya agricultores y ganaderos en el futuro. Este para mí va a ser de los principales retos. Oye, justamente de ese último punto te iba a preguntar. Hoy muchas de las tendencias en food tech, en innovación en la alimentaria,
es la creación de alimentos en laboratorio. Ya se habla de generación de carne sintética o carne generada, carne vegetal, aunque suene curioso. Ya se habla de otros alimentos, ya se habla de granjas de insectos. O sea, olvidándonos un poco del campo y olvidándonos de los ganaderos, como que quitándolo y haciéndolo hacia allá. Hacia allá vamos, hacia comida, vamos a decirla, natural, generada en laboratorios. Digamos que vamos a tener que estar abiertos a todo, porque los retos son tan grandes que actualmente solo un 20% de personas en el mundo come una dieta variada a lo largo de su vida. El 80% ve en su plato los mismos ingredientes durante toda su vida. Pues arroz, maíz, trigo, muy poca proteína. Así que innovar es incuestionable, ¿no? Para hacer que esta alimentación llegue a todas las personas. Lo que me preguntabas de nuevas proteínas es una ola que ya se está pasando de moda en muchas partes en el mundo. Es algo de lo que hemos hablado mucho en estos últimos años y creo que se está aprendiendo que sí y que no. Carne o pescado cultivado, incluso leche, pues se está planteando esta forma de producir el verdadero alimento, porque no es vegetal, sino que viene de las células del propio animal, solo que se produce en un bioreactor, pero el resultado final es un producto exactamente igual que lo que comemos, o podría ser incluso mejor porque no usa antibióticos y podría ser como un producto más limpio. Entonces digamos que va a estar en el mercado, van a ampliarse el número de soluciones que tengamos en el mercado, pero yo soy una fiel defensora de esos productos tradicionales y de cómo hacemos que la agricultura, la ganadería regenerativa también nos proporcionen pues, muy buenos alimentos. Oye, y hoy también se está regresando dentro de esta innovación y se están buscando alimentos ancestrales, ¿sí? Con una de nuestras invitadas que vamos a tener por acá, el otro día hablábamos de un nuevo alimento que está pegando en toda Europa, de Indonesia, ¿sí? Que es todo un alimento nuevo. Y así hay muchos platillos. ¿Y qué alimento es? Es similar al tofu, pero es otro. Ajá. Me tengo que acordar el nombre. El otro día lo estábamos revisando, porque está pegando como un platillo tradicional. Pero así estamos regresando a toda esa innovación, digámosle, de regresar al pasado, sí, de regresar a esos alimentos y recuperarlos de todo eso. ¿Qué tan importante es en todo lo que ustedes hacen? El rescatar los valores alimenticios que nuestros ancestros, nuestros abuelos o X consumían y que te decían, el caldo de pollo es el mejor alimento. Pues volviendo a cómo nosotros vemos la innovación, que es en base a cuáles son los retos, sí, creemos que es la mayor oportunidad. Porque si pensamos en que los retos son retos climáticos relacionados con que tenemos poca agua, pues regenerar el suelo va a hacer que nuestro suelo requiera un 40% menos de agua, con lo cual es muy eficiente, muy inteligente hacerlo de esa forma. Si pensamos en la salud y en la nutrición, que hablábamos de la pobreza nutricional que hay en los productos, en los supermercados, creemos que volver a esa alimentación ancestral va a hacer que volvamos a nutrir nuestro microbioma, ¿no? Todas las células y nuestras bacterias necesitan comer una dieta variada. Y en la actualidad nuestra dieta se basa en 12 especies vegetales y 5 variedades animales, nada más. Nada más, sí. Cuando hay cientos de miles de variedades y especialmente en México y en Latinoamérica se tiene el 40% de biodiversidad del mundo. Y esto yo creo que hay que aprovecharlo, hay que explotarlo muchísimo más. Oye, en eso que dices de aprovecharlo, de explotarlo, es parte de lo que hacen en KM0. Tú buscas en qué invertir o a quiénes apoyar y de quiénes de todo. ¿Cuáles son tus tendencias? ¿Qué es lo que buscas hoy en día? Tú como CEO, llegas y te presentan 10,000 empresas de innovación de la alimentaria. ¿Qué te fijas? ¿En qué inviertes? ¿En qué buscan? ¿Qué quieres que sea el futuro en eso? O sea, nuestra misión es apoyar a la industria alimentaria a gestionar el cambio, a entender qué está pasando en el mundo, cómo les puede afectar y ser lo más rápidos posibles para poder afrontar esos retos. Entonces, en parte, esas soluciones van a venir de la mano de emprendedores, de startups. Nosotros lo que hacemos es analizar pues, todas las startups y las soluciones que nos pueden presentar, por ejemplo, para mejorar el perfil nutricional de un snack.
pues analizamos cómo se puede reducir el azúcar, la sal, la grasa sin que altere el sabor y elegimos pues, el mejor producto posible. ¿Cómo lo hacemos? Pues teniendo el cerebro más inteligente del mundo para tener ese criterio de cuál es un buen alimento o qué necesita el sistema alimentario. Esto lo construimos hace años, este cerebro, ¿no? ¿Quién es este cerebro? Nosotros, te iba a preguntar, sí. Pues ¿quién es el cerebro más? O sea, el mío está bien, pero no tanto. O sea, como para definir eso, ¿quién es este cerebro? ¿Cómo lo vas a...? Pues, ¿Es inteligencia artificial, es de suponer? No, ¿o qué es inteligencia humana. Wow. Son cientos de expertos, científicos, corporativos, inversores, reguladores en todo el mundo que forman parte de nuestra red, lo que nosotros llamamos nuestro squad, y nos reunimos con estas personas en grupos de trabajo a puerta cerrada para analizar cuáles son las necesidades reales del sector. Con ese criterio, con esos white papers, con esas reflexiones, decidimos invertir o apoyar unas soluciones u otras. Nuestro socio es la industria alimentaria, porque al final es el que tiene el poder de cambiar las cosas. En base a sus necesidades relacionadas con la digitalización, la sostenibilidad, la salud, detectamos cuál es la mejor solución, la mejor tecnología y la incorporamos. Hacemos un piloto industrial, ayudamos a que escale esto, haces todo. Y que llegue al mercado. Yo tengo 2 o 3 ideas de mis chilaquiles, te los puedo presentar a ver cuáles. Claro. Digo, no van a ser los más nutricionales, pero le podemos agregar 2 o 3 cositas. Perfecto, yo soy súper gastronómica. Para mí la alimentación tiene que estar rica y si no, no va a funcionar. El sabor va a seguir siendo el rey. Oye, aquí nos ve mucha gente que quiere emprender, que quiere iniciar sus negocios o quiere modificarlos o quiere invertir o quiere estar participando. Con KM0, ¿lo pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Y cuál sería para que sí se puedan acercar con ustedes? Decir, a ver, si cumples estos puntos, sí acércate, si no, ni los cumples. Tienes esto, tienes el otro, porque seguramente va a haber uno como yo, que tenemos nuestra idea de los chilaquiles, y me va a decir, no, ese no aplica. Porque, pues, no. Espero que sí, pero no, dinos, a ver. Bueno, pues por supuesto se tienen que acercar a nosotros en cualquiera de nuestras redes, en nuestros canales. Los criterios son que estén solucionando un problema real del sistema alimentario, que su misión sea crear una alimentación más justa, saludable, sostenible a gran escala. Me encantó. Justa, saludable, sostenible y a gran escala. Mis chilaquiles ahí van. Pues sí, estás dentro. No. Oye, ahora sí, para terminar, ¿qué mensaje le dejarías a la gente en esta parte de alimentación, de innovación, de buscar? Pues que miremos hacia el poder que tiene nuestra alimentación, en el impacto que tiene en nuestra salud, en nuestro entorno. Es el sector más bonito, sin duda, y con más impacto a nivel socioeconómico. Entonces, animar a todos los emprendedores, a las personas más brillantes del mundo, a que se acerquen a nuestro sector, que es el que más les necesita y que además es el más disfrutón, ¿no? Sí, bueno, pues eso de disfrutar de estar comiendo, qué mala vida, ¿no? Oye, mil gracias. Seguramente nos acercaremos contigo más de una vez a preguntarte también de diferentes conceptos de innovación. Y nada más una última duda. ¿Cómo sabe la gente cuando algo es saludable y no es saludable? En toda esta parte de innovación que ustedes lo están viendo, ¿cómo identificar qué sí debo consumir, qué no debo de consumir? Si entiendes lo que es un producto, si lo lees su lista de ingredientes y sabes lo que son, pues es saludable. Si en cambio empieza a tener muchas cosas raras que no se entienden, pues no, pero sobre todo seguir tu intuición y cómo te sientes después de comer ese alimento. Si te sientes bien, pues adelante. Amigos, pues qué mejor recomendación que busquen todo lo que hace Beatriz Jacoste, CEO de KM0. Búsquenla en las redes, búsquenla, léanla y vean lo que viene, porque definitivamente vamos a poder tener muchas cosas, pero definitivamente vamos a querer seguir comiendo y comiendo bien. Y para eso se necesita mucha innovación.